Hablemos un poquito acerca de las implicancias de crear un setup a partir de un rango en equilibrio. En el video anterior yo les hablaba acerca de que un mínimo que no se debe de romper no necesariamente es un mínimo que no se vaya a romper. El tema es cómo debemos procesar esa información, pero lo más importante y sobre todo lo más interesante es por qué sucede. ¿Por qué es que a veces cuando condicionamos un mínimo y ese mínimo se rompe, no sabemos qué hacer o cómo procesar esa información? Lo cierto es que la ruptura de ese mínimo no sucede porque pues tú estés equivocado. Y me refiero a que tú me digas, no, Ángel, este mínimo no se debe de romper. Al contrario, está bien que me digas que no se tiene que romper y en efecto hubieras podido aprovechar una oportunidad. Claro, lógicamente, si luego el precio retorna al mismo nivel y de pronto tomas de nuevo otra operación y te saca, entonces acá este es un stop loss no solamente de información, sino que es un stop loss sumamente digerible. ¿Y por qué va a ser un stop loss digerible? Nuestros errores en el gráfico dependen exclusivamente del lugar de donde comenzamos a realizar el análisis. Porque claro, piensa, mira, te lo acabo de mostrar hace una clase y pues lógicamente hace dos clases te hablé de cómo comenzar con los rangos en equilibrio en una tendencia muy de corto plazo. Pero en esta situación, en este contexto, ¿vale? En este activo, sobre esta temporalidad, ¿qué es lo que tú ves? Aquí enfoquémonos en el gráfico de temporalidad de una hora, ¿ok? De hecho, lo voy a extender para que no se me distraigan con la otra temporalidad. Todo esto es lo que va a cimentar la base para luego ir a la sincronización, perdón, pero no me puedo pasar directamente a la sincronización así nada más. El análisis yo lo comencé desde este rango. No les hablé acerca de nada de lo que hay atrás. No me fui a temporalidad mayor para marcarles un nivel. No, no me fui a diario, no me fui a 4 horas, no me fui, o sea, ya no solamente a una, sino a varias temporalidades, como para ir encajando niveles o ir contrastando información de diferentes temporalidades. No hice eso. Empecé directamente por acá porque, claro, estoy usando la pauta de lectura, una sola temporalidad, un modelo de entrada. Ya está. ¿Entiendes? Realmente no necesitarías más y esto incluso ni siquiera recuerdo yo haber alguna vez visto un video de Michael que se titulaba Cómo obtener, mejor dicho, cómo operar con o sin bias. El bias es la dirección, o sea, una dirección que tú quieras para un día. En este caso yo te estoy enseñando relativamente algo similar. Cómo operar solo entendiendo los rangos en equilibrio y sin un bias. O sea, si tú colocas la operación acá con el stop loss acá y tú quieres mantener el trade, pero por ejemplo tienes pautas de operativa como por ejemplo colocar break-even cuando el precio te llegue al 1 a 2 y te saquen break-even y se te va en tu contra, pues ya está. Lo vas a asumir, lo vas a aceptar. ¿Por qué? Porque estás haciendo un planteamiento de modelo operativo sumamente estricto, rígido y sin más. Ya está. Esa es tu forma de operar y en el tiempo tendrás que corroborar en FX Replay si es que te va a dar o no rentabilidad. Eso no lo puedes definir solamente porque yo en un video te lo dije. Y esta conversación que estoy teniendo contigo de 4 minutos no es que no sea información importante para ti, es que tienes que saber esa información, pero claro, a la gente lo que le gusta es que yo me siento en un gráfico y empiece a mover el mouse y a indicarte, mira esta velita, cómo se mueve el precio. Eso realmente es secundario, bro. Acá lo primero es qué tipo de planteamientos estás haciendo. Y como decía al inicio, lo que tengo que entender es que los errores no son porque seas estúpido, porque no sepas lo que estás haciendo, sino que has comenzado a analizar el gráfico desde un punto y te tienes que ir a stop loss eventualmente en algunas operaciones para entender lo que realmente te está comunicando el gráfico. Eso me puede pasar hasta a mí. Por eso es que el nivel de perfección total es el nivel en donde no pierdes ninguna operación. Es un nivel en donde entiendes todo porque tienes data previa, vienes operando desde bastante tiempo y considerando tus niveles previos, como el precio se ha ido moviendo, por ejemplo, sobre niveles que te marcaste hace como 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿entiendes? O incluso niveles que te marcaste el año pasado, pero que tienes en una libreta de notas anotados, que en caso de que se vuelvan a visitar, pues vas a actuar de determinada manera. Exacto. De eso depende que pierdas. Y claro, no es que esta sea solamente una justificación más para
reducir la responsabilidad de tu error. Al final, un stop loss es un stop loss. Y sea que lo cometas porque empiezas desde aquí o porque empiezas desde más atrás, es un stop loss, ¿entiendes? Aquí lo que importa es qué haces después de cometer ese stop loss, ¿entiendes? No que te quedes así nada más. Y no me refiero a que sigas operando, a que busques mitigar la pérdida. Para mitigar una pérdida eventualmente necesitas muchísima experiencia. Y la mayoría de los que están mirando este video, por lo general tienen apenas 1 año o 2 años de conocer el trading y no son rentables. No han hecho nunca dinero en su vida de trading, no han cobrado nunca en su vida de trading y nunca han tenido ni siquiera un trade de $1000. Entonces, no pretendan hacer algo que nunca han hecho. Primero entiendan cuál es el proceso por el que tienen que pasar. No pueden pasar de punto A a punto C, eso lo saben. Su conciencia se los dice todos los días. Pero si realmente lo comprendieran, entonces no se apresurarían en su actuar diario. Así pasa, así sucede. ¿Ok? Así que lo primero, en cuanto a términos técnicos, y esto es muy puntual, esto es una semilla de backtesting. Si yo tengo este mínimo que no se debe de romper y dentro de esta misma temporalidad se me genera la ruptura de ese mínimo, recuerda que el error no depende de que lo condicionaste mal porque eventualmente esos puntos se tienen que romper. Y esto realmente depende de empezar el análisis desde el pasado, desde mucho más atrás del punto desde donde comenzaste. ¿Ok? Quiero que eso quede claro para no tener que profundizar en ello, porque en esta clase, pues lógicamente no voy a hablar de eso debido a que se me haría demasiado largo la explicación y el video. Esto lo voy a ir explicando pieza por pieza, porque hay que desmenuzar la acción de precio en distintas temporalidades y eso es parte de la sincronización para poder presentarte un escenario de contraste y un escenario en el que la explicación es mucho más sencilla. Mínimo que no se debe de romper, máximo de la vela que rompe ese mínimo, máximo actual de un nuevo periodo que se puede condicionar, que se puede proteger. Pero Ángel se rompió. Sí, ya sé que se rompió. Pero eso no quiere decir que no hubieras podido colocar una operación. Porque si este es un máximo que en teoría tú hubieras podido proteger, entonces eso quiere decir que si yo coloco una entrada aquí, no tengo que llevármela al infinito, ¿eh? Basta con que solo se desarrolle un poco o la mitad del cuerpo de esta vela bajista y yo ya estoy en el 1 a 2 o en el 1 a 3. ¿Te das cuenta cómo te cambia el panorama? Pero lo que la gente no espera, y esto, lo siento, es una realidad. Lo que la gente no espera es que el precio se acerque lo más al punto extremo de la mecha de esta vela o de este tipo de velas. Ingresan antes, ingresan por ejemplo aquí y todo esto es drawdown y bueno, lógicamente estás en 1 hora, o sea, es un drawdown que te tiene 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media con el huevo en el cuello, ¿entiendes? Entonces, lógicamente los que más se benefician son aquellos que encuentran al precio más cerca a ese máximo o a la mecha o a ese punto superior de la mecha de esta vela, básicamente. Ellos se benefician porque ellos literalmente ven que el precio está a punto de romper ese máximo y ¡pam! Meten la venta. Esto es a lo que yo le denomino la cuarta dimensión, que hay un video explicado en mi canal de YouTube sobre cuarta dimensión. Búsquenlo en las playlists. Ahí van a ver un video en relación a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión no es más que operar cuando el precio está a punto de romper un máximo o un mínimo, en este caso de una temporalidad jerárquica, puede ser también la temporalidad de 1 hora, perdón, de un día, de 4 horas, pero tiene que ser una temporalidad jerárquica en cuanto a las temporalidades que tú hayas preseleccionado. No que yo, que tú hayas preseleccionado. Y de sugerencia, que sea una temporalidad mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que si el precio se me acerca a ese máximo o a ese mínimo, lo máximo, yo puedo colocar una operación antes de que se rompa, en contra de que se rompa, lógicamente. Si se rompe, pues no. ¿Qué voy a perder? Una pizca, una miseria. ¿Qué voy a arriesgar? ¿$500? ¿$250? ¿Cuál es el rato potencial que puedo obtener? ¿Un 1 a 3? ¿A 4 a 5 o más? Lo hemos visto acá, pero ahora podríamos haberlo hecho al revés. El tema aquí es que muchos lo que van a ver en algunas ocasiones es que el precio eventualmente se les va a devolver. ¿Y esto por qué pasa? Primero entendamos el rango en el que el precio está cotizando. Acuérdate que esto es un rango en equilibrio, ¿verdad? Acuérdate de que
No solamente lees el rango en equilibrio, sino que lees el movimiento actual alcista. Esto me obliga a tener que hacer esto. Entonces ahora yo puedo comprender mejor por qué tengo esta reacción. Es una reacción que lleva el precio desde descuento a premium, generando una neutralización, pero lo más interesante dentro de este escenario es que esa neutralización me rompe el máximo de esta vela, que solo es un input, o sea, no es un cambio de estructura ni nada por el estilo, es solo un input. Pero aquí llega la incógnita más importante de todas. ¿Esa neutralización realmente debo considerarla como un cambio de dirección? ¿O esa neutralización realmente me está diciendo que el precio se va a ir para arriba? Aquí tampoco te estoy vendiendo el mensaje de que el precio te tiene que romper dos máximos. Pero el precio, así como tú lo ves, te va a generar un millar de patrones. Esos patrones se descifran en función a las herramientas que utilizamos para descifrar la acción de precio. Yo estoy acá descifrando un rango de referencia a través de la herramienta de la PD Array y definiendo un máximo que me rompe, un máximo de una vela que me rompe el mínimo o un mínimo de otra vela que no se me debería haber roto. Pero al romperse, entonces su ruptura me genera un primer input para pensar que va a empezar a subir. Ahora, no es que yo tenga que esperar que esta vela termine. Claro, muchos van a decir, bueno, terminó bajista, bueno, el cuerpo cerró por debajo del mínimo estructural anterior y demás. Pero ¿cómo tú hubieras podido aprovechar una operación? Eso es lo que vamos a analizar en una siguiente lección. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que analizar y en lo que tenemos que profundizar es en por qué se debería haber protegido mejor dicho, no se debería, sino por qué se podría haber protegido ese máximo. ¿Por qué si yo protegí este y me saca? ¿Por qué debería haber usado este? ¿Qué tiene ese máximo que no tenga este de acá? Exacto. Eso es lo que te inquieta. Y eso lo vamos a estudiar en una siguiente lección. Let's get it.